Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de rock inglés en particular, rock pionero inglés además, de la zona de Liverpool, la zona en gran parte responsable por lo que en los años 60 se llamó la invasión británica, con ese Mersey Beat, esa nueva mezcla de diferentes estilos que acabó creando un sonido muy especial que muchos llaman el sonido Liverpool, el sonido Mersey, el Mersey Beat, etc. Va a ser un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie Una discoteca imprescindible. Y no es que este músico sea exactamente imprescindible de por sí, pero sí que es un músico muy interesante y pionero dentro de esa área geográfica inglesa que nos daría muy buena música y muy buenos grupos a partir de finales de los años 50 y a lo largo de los años 60. Sobre él he grabado recientemente una entrega de esa sección que tengo de vez en cuando en el podcast de mis amigos vigueses Rafa Valero y Guadaguerra, el CIES podcast, y sobre este músico he hablado dentro de esa sección y ahora quiero hacer un vídeo más en profundidad para el canal. Me refiero a Rory Storm, el líder de los Hurricanes o los Huracanes, uno de los grupos pioneros dentro del rock and roll británico en la zona de Liverpool. Y en este libro, sobre los Beatles, que es Tune In, un libro muy recomendable del erudito beatlesmano Mark Lewison, Tune In, aquí aparece en una de las secciones de fotografías una fotografía precisamente de Rory Storm and the Hurricanes. Y vamos a ver si la encuentro porque está por aquí, la estaba viendo anteriormente y sé que tiene que estar por aquí en algún lugar. Y sí, aquí está. Es una fotografía en color que pueden ver en esta parte de aquí. Y ahí podemos ver bastante bien a Rory Storm en el centro, vestido de azul y con trajes de color rosado. Tenemos a los huracanes y en la parte izquierda podemos ver aquí a Ringo Starr. Así que ahí tenemos a Rory Storm y a los Hurricanes en una fotografía que dice aquí es del año 1961 en Liverpool. Rory Storm es un hombre interesante dentro de la música inglesa, dentro del rock and roll que procede de Liverpool, y a Rory Storm lo recuerdan hoy fundamentalmente los fans acérrimos de los Beatles, los que quieren saberlo todo sobre los Fab Four y en especial quienes se interesan por estudiar a conciencia los años formativos de John, Paul, George y Ringo, es decir, los años que van desde 1957, que es cuando John Lennon forma un grupo de skiffle llamado The Quarrymen y conoce en una fiesta de una parroquia en Woolton a Paul McCartney, hasta 1962, cuando los Beatles graban su primer disco para EMI Parlophone. Por cierto, que si a alguien de ustedes les interesa esta parte en especial de la historia de los Beatles, este es un libro que desde luego hay que tener. Tune In. No sé si este libro se ha traducido al español, creo que no, pero en todo caso yo lo tengo en inglés y es un verdadero mamotreto impresionante y dice volumen 1. Es decir, que supuestamente habrá más volúmenes, pero este es el único que conozco y el único que tengo. Y en este libro tenemos muy detalladamente los años iniciales de las vidas y de las carreras de los cuatro Beatles. Tune In de
Mark Lewison. Y por supuesto hay una clara intersección entre la historia de los Beatles y la historia de Rory Storm. Como digo, hasta tal punto que si alguien conoce en estos momentos a Rory Storm es porque se interesa por la génesis de los Beatles y porque se interesa por los comienzos del Mersey Beat, y generalmente es en relación con la historia de los Cuatro Fabulosos. Todos los libros sobre los Beatles que se precien, de hecho, mencionan que Ringo, el batería, el último en entrar en la banda, tocaba con un grupo llamado Rory Storm and the Hurricanes, liderado por un tipo histriónico, un verdadero showman de pelo rubio llamado Rory Storm. Esto lo dicen todos los libros que se precien sobre los Beatles. Si ustedes encuentran un libro sobre los Beatles que no dice nada acerca de Rory Storm, entonces no es un libro que se precie, búsquense otro porque ese no vale. Me refiero a los que tratan la carrera de los Beatles de inicio a fin, por supuesto, no un tema específico dentro de la carrera de los Beatles. Pero hay que decir que Rory Storm no era solamente el líder de la banda en la que tocaba Ringo Starr antes de entrar en los Beatles y alcanzar la fama. No, no era simplemente eso. Rory Storm era todo un pionero de lo que hoy se conoce, de lo que posteriormente se conocería y hoy todavía se conoce como el Mersey Beat, y que los Beatles y otros grupos llevarían a todos los rincones del mundo. De hecho, Rory Storm era sinónimo del nuevo sonido de Liverpool, un verdadero showman, como digo, con una personalidad electrizante y una voz que muchos dicen que no era ninguna maravilla, pero a mí me parece una voz magnífica para interpretar rock and roll. Pero la falta de suerte y la falta de éxito comercial lo condenaron al anonimato, excepto por supuesto con esa conexión con Ringo y su trágico fallecimiento a finales del año 1972 puso fin a la trayectoria de un hombre importante en la escena musical de Liverpool, un rockero de los primerizos, de los buenos, que atesoraba, desde mi punto de vista, un innegable talento, que sabía cómo subirse a un escenario y cómo leer lo que la audiencia quería y necesitaba para poder entregárselo, pero es alguien a quien hoy no se conoce demasiado más allá de la geografía bañada por el río Mersey, más allá de los incondicionales del sonido de Liverpool. Pero Rory Storm, que hemos visto en esa fotografía bien vestido junto con el resto de su grupo, Rory Storm no se llamaba Rory Storm. Storm significa tormenta, y ese fue un nombre artístico que se puso en cierto momento, probablemente inspirado por esos rockeros pioneros del rock inglés, como por ejemplo Billy Fury, Furia, o Marty Wilde, Salvaje, o Duffy Power, Potencia. Rory Storm decidió llamarse Rory Tormenta, pero ni se llamaba Rory ni Storm, en realidad se llamaba Alan Caldwell y nació el 7 de enero de 1938, aunque de vez en cuando él se quitaba un poco de edad para aparentar que era más joven, pero en realidad nació en el año 1938 y eso lo hace 2 años mayor que John Lennon o que Ringo Starr. Y la música ni siquiera fue lo primero que le interesó, porque destacó desde muy joven en el atletismo, en la natación, también en el fútbol, al que parece ser que Rory Storm jugaba muy bien. Era además un aficionado acérrimo al Liverpool Football Club y solía pasar horas viendo entrenar a los Reds en sus campos de entrenamiento e incluso llegó a sacarse fotos con los jugadores de las que estaba muy orgulloso y que tenía enmarcadas
y colgadas en la pared de su casa. Y hasta el día de su trágica muerte, porque su muerte fue trágica, como veremos en 1972, Rory Storm no se perdía ni un solo encuentro del Liverpool. Pero el aguijón de la música, por supuesto, le picó también en la adolescencia. No solamente el deporte, era muy bueno desde un punto de vista atlético, pero también le interesaba la música y en 1957 formó un grupo de skiffle. El skiffle, como hemos dicho en algún vídeo anterior, es esa mezcla de folk, blues, jazz, country, popularizada por el gran Lonnie Donegan, que fue el motor. Este skiffle fue el motor del primer rock británico, aunque fue una moda que no duró demasiados años, tuvo muchísima importancia en el desarrollo del rock naciente en Gran Bretaña a finales de los años 50 y fue entonces, después de ganar un concurso y lograr un contrato para tocar en el verano en un centro vacacional en un lugar del norte de Gales que se llama algo así como Pulhelly, Alan Caldwell entonces se convirtió en Rory Storm y después de probar varios nombres, tanto para sí mismo como para el grupo, que en cierto momento se llamó Los Tejanos, The Texans, al final la banda quedó bautizada como The Hurricanes, los huracanes, que es un nombre potente y hacía honor además al tipo de show que solían presentar. Con su pelo rubio, Rory Storm además resultaba atractivo para las chicas y eso por supuesto para él era un plus y además demostraba sobre el escenario una personalidad arrolladora. Por ejemplo, sacaba un peine dorado y se peinaba el pelo en plena actuación, como por ejemplo lo hacía Jerry Lee Lewis. Se vestía con ropas de colores y diseños extravagantes. Hemos visto, bueno, pues ese traje azul, pero solía vestirse con cosas todavía mucho más llamativas. Y de hecho, algunos críticos llegan incluso a ver en él la génesis de la estética del glam rock, que posteriormente tendría éxito pues, a partir de los años 70, pero estamos hablando de finales de los 50 y principios de los 60. Rory Storm realizaba además todo tipo de acrobacias atléticas sobre el escenario, incluso en cierto momento llegó a subirse al trampolín más alto de una piscina que estaba allí en el lugar en el que estaban tocando y parece ser, dice la leyenda, que desde ese trampolín saltó a la piscina en plena actuación. Incluso dicen que en medio de una canción. Bueno, vemos que era un tipo especial. Este Rory Storm era un verdadero showman. Pero sus Hurricanes, su grupo, a diferencia de los Beatles, tenían un repertorio bastante limitado. Solían tocar más o menos siempre las mismas canciones. Era un repertorio, ya digo, limitado, pero muy atractivo. Y durante su estancia en ese centro turístico vacacional en Pulhelly, en el norte de Gales, el batería de la banda era un tal Richard Ritchie Starkey. Por supuesto, estamos hablando de alguien que conocemos bien si es que nos interesan los Beatles. A este tal Richard Starkey, para convencerlo de que hiciese el viaje a Gales, porque Richard Starkey no estaba muy seguro porque tenía un trabajo y quería tener una cierta estabilidad, había tenido bastantes problemas de salud cuando era pequeño y todavía arrastraba alguno de ellos, pues para convencerlo de que hiciese ese viaje a Gales, Rory Storm le prometió a Richard Starkey que podría hacer solos de batería durante una porción del concierto y esa porción del concierto se denominaría el Star Time, el tiempo de las estrellas o el tiempo estelar, el momento estelar. Y ahí, en esos momentos, parece ser, dice la leyenda, que nació el famoso nombre artístico de, sí, Ringo Starr. Ringo Starr tocaba la batería en los Hurricanes de Rory Storm, aunque no empezó su carrera tocando en ese grupo, pero sí que fue un momento importante en su progresión
como batería y como músico el tiempo que pasó tocando con Rory Storm y los Hurricanes. Es interesante que hay mucha relación muy directa entre los Hurricanes y los Beatles, y de hecho algunas de las cosas que los Beatles hicieron durante estos años formativos, entre 1957 y 1962, algunas de las cosas que los Beatles hicieron durante estos años anteriores al año 62, ya las habían hecho los Hurricanes incluso antes que ellos. Como por ejemplo, tocar en el famoso club The Cavern de la Matthew Street, que por cierto a finales de los años 50 y principios de los años 60 era fundamentalmente un club de jazz, no de beat, no de rock. Se le toleraba más o menos el skiffle porque a través de la banda de Chris Barber, el skiffle tenía una cierta relación con el jazz porque Lonnie Donegan había tocado en la banda de Chris Barber, que era una banda de jazz que después, por supuesto, dejaría a Lonnie Donegan para iniciar su carrera en solitario. El skiffle no estaba mal, estaba aceptado por parte de los fans del jazz en el Cavern, pero el rock and roll ya era otra cosa. De hecho, cuando los Hurricanes a principios del año 1960 tocaron en el Cavern por primera vez, creo que en el mes de enero del año 1960, pues empezaron tocando skiffle, pero se pasaron al rock and roll y entonces el público, enojadísimo con ellos, les empezó a lanzar peniques, monedas, con la intención de echarlos del escenario. Ya digo, el Cavern era fundamentalmente un club de jazz y el rock and roll no era bienvenido, pero los Hurricanes y por supuesto también los Beatles hicieron muchísimo para cambiar eso y sus conciertos en el club se convertirían en eventos legendarios hasta tal punto, por supuesto, que el rock pronto eclipsaría al jazz en la caverna. Y si recordamos The Cavern hoy en día es por los Beatles y por el rock and roll y no tanto por el jazz. De hecho, hay un cierto momento en la progresión de esta historia de los Beatles y de los Hurricanes en la que los Hurricanes, Rory Storm y los Hurricanes, eran realmente el grupo puntero, el mejor grupo que había en Liverpool en aquellos momentos, y todavía no los Beatles, aunque eso, por supuesto, acabaría cambiando. Todo el mundo sabe que las estancias de los Beatles en los clubes de la Reeperbahn en Hamburgo, en Alemania, fueron importantísimos para el desarrollo de su estilo, para el desarrollo de su sonido, para ir cimentando lo que es el sonido y la calidad musical de la banda, la compenetración entre los músicos. Pues bien, el promotor Alan Williams, que envió a los Beatles a Hamburgo, lo hizo porque en el verano de 1960 los Hurricanes, que era el grupo que él realmente tenía en mente enviar a Hamburgo, tenían un contrato en ese centro turístico galés en Pulheli y no estaban disponibles. Así que como los Hurricanes no podían ir, Alan Williams acabó enviando a los Beatles. Pero claro, al acabar dicho contrato en Gales, Rory y el grupo viajaron finalmente a Alemania y en Hamburgo coincidieron y en muchas ocasiones tocaron con los Beatles. Se dice incluso que realizaron allí en Hamburgo una sesión de grabación organizada por, parece ser, el propio Alan Williams, y esta era una sesión de grabación, al parecer, conjunta, con miembros de los Hurricanes y miembros de los Beatles, y esto supuso la primera ocasión en la que los 4 Beatles que la historia conocería como Beatles, John, Paul, George y Ringo, grabaron juntos en un estudio antes de que Ringo se convirtiese en Beatle. Parece que ese día no estaba disponible Pete Best, el batería de los Beatles, y entonces Ringo llegó a grabar por primera vez con quienes serían sus compañeros en los Beatles en bastante poco tiempo, la verdad. Por desgracia, eso sí, esas grabaciones, una de ellas creo que era Summertime, el tema de los hermanos Gershwin,
Por desgracia, esas grabaciones nunca han podido encontrarse. Espero que algún día se encuentren porque parecen interesantes, desde luego serían muy interesantes, pero parece ser que se han perdido en la noche de los tiempos. Los Beatles, por supuesto, todo el mundo sabe también que a principios de 1962, en enero de 1962, realizan una audición fallida con Decca y unos meses después logran, eso sí ya, un contrato de grabación con EMI Parlophone. Pero al productor George Martin no le convenció su batería, no le gustó lo que escuchó cuando durante esa audición se dio cuenta de que desde su punto de vista Pete Best como batería no daba la talla para el grupo. A George Martin no le convenció el estilo de Pete Best. Y los otros Beatles, los otros tres Beatles, la verdad es que no necesitaban demasiadas excusas para prescindir de Best, porque su personalidad, por lo que parece, era bastante diferente a las suyas, y bueno, pues tampoco se llevaban tan bien con él como si se llevaban entre ellos tres, y entonces decidieron sustituirlo. ¿Por quién? Por Ringo Starr, a quien ya conocían, habían tocado con él. Claro, el problema es que tocaba con los Hurricanes de Rory Storm, pero claro, los Beatles tenían un contrato de grabación y Ringo se convirtió en el último Beatle en llegar a la banda. Pese a esto, pese a que los Beatles realmente se quedaron con el batería de los Hurricanes, de alguna manera robaron a Rory Storm a su batería, ambos grupos mantuvieron una muy buena relación después de esto e incluso compartieron cartel en varios conciertos, pero el éxito comercial de las dos bandas fue diametralmente opuesto, como sabemos, porque mientras los Beatles darían a conocer el Mercy Beat, el sonido de Liverpool, al resto del Reino Unido y el resto de Europa y acabarían conquistando el mundo de forma fulgurante, Rory Storm and the Hurricanes grabarían escasamente y no superarían la barrera del éxito local o el estatus ya hoy en día de grupo de culto dentro de esa escena musical. Esto fue así quizá por falta de fortuna, esto puede ser uno de los factores, y probablemente quizá también porque como no poseían el talento compositivo de Lennon, McCartney y Harrison, pues no escribían sus propias canciones. Esto no era extraño en los inicios del rock, pero a partir de los Beatles, Bob Dylan y otros, pues los grupos de mayor éxito solían componer sus propias canciones. Esto no era el caso con los Hurricanes, y probablemente otro factor seguramente sería que Rory Storm no estaba demasiado interesado en hacer giras y convertirse realmente en una estrella del rock. Fuera como fuera, la verdad es que los Hurricanes grabarían solamente un par de singles, que por cierto no están nada mal y que ustedes pueden encontrar en YouTube. En el año 63, para el sello Oriole, grabaron Dr. Feelgood y I Can Tell. Estos son temas que son muy difíciles de encontrar en sus ediciones originales, pero que sí, si ustedes buscan en YouTube podrán encontrar estos temas. Y en el año 1964, para Parlophone, grabaron America, sí, el tema de West Side Story de Leonard Bernstein, así que desde luego no eran simplemente un grupo con influencias puramente del rock, sino que igual que los Beatles también tenían otro tipo de influencias, entre ellas, en este caso, el musical de Broadway. Y en la cara B está Since You Broke My Heart, desde que rompiste mi corazón. Esto salió en el año 1964 y este segundo disco, por cierto, es un single salido de una sesión producida nada más y nada menos que por Brian Epstein, el manager de los Beatles, pero ninguno de estos dos singles realmente tuvo demasiado éxito, a pesar de que hoy en día son preciadas piezas de coleccionista.
Los Hurricanes aparecen también en un documental que en 1963 se realizó sobre el Mersey Beat y la escena del rock en Liverpool, un documental que se titula Beat City, pero además de estas grabaciones y de este documental, la verdad es que Rory y los Hurricanes hicieron muy poco más. Ringo Starr parece que le dijo en varias ocasiones a Rory que podía arreglar cualquier tipo de sesión de grabación, pero para él y para el grupo, pero eh, parece ser que Rory o no estaba interesado o fue algo que nunca llegó a ocurrir. Lo que sí es cierto es que Rory Storm, Alan Caldwell, contó siempre con la ayuda de su familia. Tanto su padre, Ernie, como su madre, que se llamaba Violet, lo apoyaron en sus inclinaciones musicales y la casa en la que vivían los padres en Liverpool estaba siempre abierta a todo tipo de músicos de la ciudad, incluidos los Beatles, que pasaron allí mucho tiempo, es decir, todo lo contrario que la casa de la tía de John Lennon, Mimi, que no veía con muy buenos ojos esto de que John Lennon se dedicase a la música, en especial al rock, y llegó a decirle aquella frase famosa de que la guitarra estaba bien como un pasatiempo, pero que con ella no se iba a ganar nunca la vida. Esto no era el caso de la familia de Rory Storm, los Caldwell. Storm, de hecho, llegó a cambiar el nombre de la casa de sus padres, en la que también vivía él, por el de Hurricaneville, la ciudad, la villa del huracán, por supuesto en referencia al nombre de su grupo, y muchos se referían a esta casa en la que encontraban refugio y un poco de té caliente y unas pastas y cosas así, como Stormsville, en este caso referido al nombre artístico de Rory Storm. Y la hermana de Rory, Iris, que parece ser que era una muy buena bailarina, fue novia, salió con George Harrison durante un tiempo y posteriormente también durante un breve tiempo con Paul McCartney, aunque ninguna de estas relaciones durase demasiado tiempo por diferentes razones en las que no vamos a entrar ahora. Rory Storm seguiría tocando con varias formaciones distintas de los Hurricanes durante los años 60, a pesar de la falta de éxito comercial y a pesar de que prácticamente no grabaron discos, como hemos visto, pero mantuvo siempre otros tipos de trabajos, llegando incluso a ser disc jockey, no solamente en Liverpool, sino incluso en Benidorm. Estuvo en España, donde fue disc jockey y donde fue también, por lo que parece, instructor de esquí en Benidorm. Pasó también un breve periodo en Ámsterdam, en los Países Bajos, pero la muerte repentina de su padre lo hizo tener que regresar a Liverpool para cuidar de su madre y apoyarla en todo lo posible. Todas las personas que conocían a Rory Storm aseguran que a finales de los años 60 y principios de los años 70 se encontraba medianamente feliz con su vida en su ciudad natal de Liverpool, pero en septiembre del año 1972 ocurrió la tragedia y la tragedia desde luego azotó a la familia de los Caldwell. Parece ser que Rory Storm sufría una cierta infección crónica en el pecho y solía tomar pastillas para dormir porque no era capaz de dormir bien debido a esos problemas de salud. Según su hermana Iris, una noche mezcló whisky con estas pastillas por equivocación. No digo que mezclase whisky con las pastillas por equivocación, sino el número de pastillas que ingirió. Parece ser que lo ingirió por equivocación, se fue a dormir y ya no despertó. Hubo quienes supusieron, especularon que se trataba de un suicidio, pero la autopsia oficial declaró que había sido un accidente y realmente las personas más allegadas a
Rory Storm piensan a día de hoy incluso que efectivamente fue una muerte accidental. Pero la tragedia no termina ahí. Ya es lo suficientemente trágico que muera Rory Storm de forma accidental en estos momentos, pero por desgracia quien sí se suicidó fue Violet, la madre de Rory, que al encontrar a su hijo muerto ingirió más de 20 pastillas y en este caso sí que su muerte se achaca a un suicidio y falleció poco después que su hijo. De hecho, se juntan aquí la muerte de su esposo, unos años antes, la muerte de su hijo, y esta tragedia fue todavía mayor, fue doble por la muerte de Rory y también por la muerte de Violet, su madre, en septiembre del año 1972. Murió joven, muy joven, Rory Storm, que había nacido en 1938. Ya he dicho que no nos quedan demasiadas grabaciones de estudio de Rory Storm and the Hurricanes, pero además de que ustedes puedan buscar en YouTube estas grabaciones en single, estas 4 canciones que grabaron en 1963 y 64, por fortuna ha aparecido y se ha publicado una cinta que recoge una grabación de Rory Storm and the Hurricanes en un club llamado Jive Hive en marzo del año 1960. Por cierto, anterior incluso al primer viaje de los Beatles a Hamburgo. Y se puede encontrar, aunque no es del todo fácil, en este CD publicado por el sello Rockstar Records en el año 2012. Es una grabación hecha de manera profesional, aunque tampoco con unos medios excelentes, pero sí que tiene una calidad de sonido más que aceptable, a pesar de que parece ser que se grabó con solamente un micrófono. Pero esto no suena como las grabaciones de los Beatles en el Star Club de Hamburgo. Suena mucho mejor, mucho más claro, a pesar de que es anterior. Las grabaciones de los Beatles en Hamburgo son de finales del mes, son del mes de diciembre del año 1962 y aquí estamos hablando de marzo de 1960 y en estas grabaciones podemos escuchar a Rory Storm en todo su esplendor cantando temas de Jerry Lee Lewis, Vince Taylor, Eddie Cochran, los Everly Brothers, Elvis Presley o Carl Perkins, entre muchos otros. ¿Qué disco es este que tengo aquí en la mano? Pues es Rory Storm and the Hurricanes live at the Jive Hive en marzo de 1960 del sello británico Rockstar Records. Y ahí pueden ver en la portada una fotografía en la que encontramos a Rory cantando. Rory no tocaba ningún instrumento, sino que cantaba. Y también encontramos ahí a Ringo. Podemos también abrir el disco y en la parte interior, ahí simula una cinta magnetofónica y ahí aparece también Ringo en el centro con las baquetas en la mano en una pose divertida, lo cual nos daría una idea de que Ringo Starr participa en esta grabación y de hecho debería participar, porque Ringo formaba parte del grupo en marzo de 1960. Pero, a pesar de que aparecen las fotografías que ilustran el disco, parece ser que esa noche estaba enfermo, tenía gripe, y no es él quien toca la batería, según varios expertos, entre ellos el propio Ringo, que cuando escuchó esta grabación dijo: no, yo no soy el que toca la batería en esta grabación. No se reconoció a sí mismo, con lo cual si Ringo dice que no es él, pues obviamente habrá que creerle. No suena, desde luego, la batería como parece ser que Ringo sonaba en marzo de 1960. Pero además de que los expertos coinciden en esto, entre ellos Mark Lewisohn, que en este libro deja claro que no es Ringo, a su parecer no es Ringo quien toca, el propio Ringo dice que no es él, con lo cual yo me voy a creer
lo que dice Ringo, claro. Eso es una pena, pero la grabación sigue teniendo un enorme interés histórico y musical. Así que es un disco muy recomendable que no es fácil de encontrar, pero que todavía se puede conseguir en tiendas de segunda mano, en internet, etc. Es además una buena edición porque además de esa fotografía que pueden ver en la portada y aquí en la parte de atrás del libreto, en el libreto encontramos también bastantes fotografías de Rory Storm. Aquí tenemos alguna más. Aquí lo vemos con su madre, Violet, en Stormsville, en la casa de sus padres. Le está sirviendo un poco de té. Aquí lo vemos en el Jive Hive. Y sí que está Ringo en esa fotografía. Pero bueno, tocaron en varias ocasiones en el Jive Hive. Y desgraciadamente la noche en la que se grabó este disco o esta cinta parece que no estaba presente Ringo. Es una muy buena edición de Rockstar Records. Ahí tenemos a Iris Caldwell, la hermana bailarina de Rory Storm. Y ahí también tenemos otra fotografía, en este caso de Rory Storm con Billy Fury, el pionero del rock inglés, y una hermosa fotografía de Rory ahí paseando por lo que parece por Sefton Park en Liverpool. Buenas notas además de Spencer Lee si quieren conocer más sobre la historia de Rory Storm, que es una historia realmente interesante a pesar de ese final trágico, de esa falta de éxito comercial. Este disco, a mí, la verdad, me parece que escucharlo es una experiencia emocionante que nos da una idea de lo que eran estos conciertos en directo en los años formativos del Mersey Beat, del sonido de Liverpool. La energía es impresionante, quizá técnicamente no sean grandes músicos, quizá la voz de Rory Storm no sea perfecta, pero desde luego sí que suena de maravilla y la energía es innegable. Ya que no tenemos grabaciones en directo de los Beatles tan tempranas, pues los Beatles probablemente sonaban más o menos semejantes a lo que podemos escuchar aquí en este disco de Rory Storm and the Hurricanes. Se lo recomiendo si es que lo pueden encontrar y sobre todo si les interesa todo lo relacionado de alguna manera, aunque sea oblicua. En este caso no es oblicua, es muy directa. Todo lo que esté relacionado con los Beatles, pues este disco es importante tenerlo. Rory Storm and the Hurricanes live at the Jive Hive en marzo de 1960 del sello británico Rockstar Records. Rory Storm, un hombre peculiar, curioso, con una historia con un final trágico, pero muy interesante como pionero de lo que después se denominaría el Mersey Beat. No sé si ustedes tienen este disco de Rory Storm, no sé si han escuchado algunas de las grabaciones de los Hurricanes que pueden encontrar en YouTube. Por cierto que el nombre de los Hurricanes probablemente viene del grupo americano Johnny and the Hurricanes, que era un grupo instrumental que tenía bastante éxito en los Estados Unidos y que estaba empezando a entrar en Inglaterra también, aunque esto no está del todo claro. Y una cosa curiosa para terminar sobre Rory Storm es que era una persona que era tartamuda, pero que no tenía absolutamente ningún problema para cantar. Cuando cantaba no era tartamudo, simplemente tartamudeaba cuando tenía que hablar, con lo cual habla poco sobre el escenario, pero canta, y cuando canta, pues no tartamudea en absoluto, algo que por cierto le pasaba también al cantante y compositor de country Mel Tillis. No sé si ustedes conocen la música de Rory Storm, no sé si han escuchado ese nombre en algún momento. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece la figura de Rory Storm, qué les parece este grupo, los Hurricanes, en relación
con los Beatles. Las dos historias están, como hemos podido ver, íntimamente interrelacionadas, y si no conocen la música de Rory Storm, no hay mucha tampoco que escuchar, pero búsquenla en YouTube, busquen este disco también, Live at the Jive Hive, en marzo de 1960, y podrán escuchar el tipo de rock and roll poco pulido, pero muy enérgico y realmente electrizante de este grupo en marzo de 1960 en directo en el club Jive Hive. Termino esta entrega de la discoteca imprescindible. Ya digo que Rory Storm quizá no sea exactamente imprescindible, pero a mí siempre me ha interesado mucho y recuerdo leer acerca de él cuando yo tenía pues 10, 11, 12 años y estaba empezando a leer libros acerca de los Beatles. Salía el nombre de este tal Rory Storm y yo sabía que Storm significaba tormenta y siempre había tenido interés por escuchar su música, y aquello era imposible en aquellos momentos. No había internet todavía, no había manera de buscar nada en YouTube porque YouTube no existía, y por supuesto este disco no había salido todavía porque no se habían encontrado todavía las cintas, que parece que estaban en el sótano de la casa en la que vivía Iris Caldwell, la hermana de Rory Storm. Pero ahora, por suerte, he tenido la oportunidad de escucharlo. Tengo este disco desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que salió, y la verdad es que lo recomiendo. Si les interesan los Beatles y su historia, si les interesan los inicios del rock inglés, Rory Storm and the Hurricanes, Live at the Jive Five. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo a mediados del mes de enero del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, que se encuadra dentro de la serie Una discoteca imprescindible y que pretende ser un acercamiento, una invitación a la escucha de la música poca pero interesante de Rory Storm and the Hurricanes, uno de los grupos de culto de la escena del Mersey Beat de los años 50 y sobre todo 60. Gracias como siempre por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Podemos entrar en una conversación, un intercambio de opiniones y de impresiones acerca de, en este caso, Rory Storm and the Hurricanes y todo lo relacionado con esa parte que para mí es tan interesante de la historia de los Beatles, que es esos años formativos entre 1957 e incluso antes y 1962. Les agradezco estar ahí al otro lado de la pantalla. Espero que disfruten de estos vídeos en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias por los comentarios y hasta la próxima ocasión.